Bueno, la próxima charla está a cargo de Javier de la Cruz, de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia. Adelante, Javier, cuando quieras. Ok, gracias. Bueno, el título de mi charla es en español como código de grupo torcido, ¿no? Esta charla, bueno, en principio, pues a mí Ricardo me preguntó por el título de la charla o por el tema. Yo no quería hablar de esto porque recientemente hablé de este tema en el Congreso de las Américas, pero preparar otra charla en este último mes para nosotros es complicado por tantas cosas, ¿no? Mucho trabajo. Entonces, voy a tratar de repetir la misma charla, de pronto diciendo un poco más de algunas cosas concretas y tratando de hablar de algunos trabajos recientes que hemos hecho en esta misma línea. Bueno, primeramente también quiero agradecer a Ricardo y a los organizadores del evento por la invitación. Bueno, pues la charla va a contener primeramente 2 sesiones. La primera va a ser sobre códigos de grupo y la segunda sobre códigos de grupo torcido, que es lo nuevo, ¿no? En la primera voy a hacer un repaso, en la primera sesión voy a hacer un repaso de códigos de grupo. Voy a mostrar algunos ejemplos, tratando con estos ejemplos de mostrar que los segundos son una generalización de los primeros. Y como una cuarta sesión voy a mostrar o hablar sobre algunos trabajos recientes que hemos realizado al respecto. Bien, entonces empezamos con un breve repaso, un poquito rápido porque sé que de pronto muchos conocen lo que son los códigos de grupo. En realidad, pues un código de grupo o un G-código C no es más que un ideal en el álgebra de grupo KG. Recordemos que el álgebra de grupo KG no es más que el conjunto de las sumas formales A, G y G recorriendo todo el grupo, donde AG es un elemento del cuerpo, ¿no? En este caso, el campo va a ser finito, no necesariamente lo es, pero para la gente que hace código, como es mi caso, consideramos grupos finitos. Pues es conocido, bien conocido, que esta estructura es un espacio vectorial, es un K-espacio vectorial de dimensión, el orden del grupo, y por lo tanto, pues la base de él como espacio vectorial, de esta álgebra como espacio vectorial son los elementos de G. Y en este ambiente de álgebra, para hacer teoría de código, pues introducimos una métrica, que no es más que la métrica de Gemi, y que consiste pues, en el número de coordenadas, o sea, la distancia entre dos sumas formales no es más que el número de coordenadas en que ellas difieren, ¿no? El número de coeficientes en que ellas difieren. Y también para poder definir el dual, introducimos una forma bilineal, en este caso no degenerada, y pues típica, ¿no? El producto interior entre la suma AGG por la BGG no es más que multiplicar coordenada a coordenada y luego sumar. ¿Ya? Eso es una forma bilineal. Es G invariante en el sentido en que el producto escalar interior de GA por GB es el producto de A por B. Con esta forma bilineal definimos el dual como es típico, el dual de un ideal, en este caso el dual de un código, como todos los elementos que están en el álgebra y que son ortogonales a todos los elementos del código, ¿no? A todos los elementos C del código. Resulta que este nuevo conjunto dual es nuevamente un KG módulo, es decir, es un ideal derecho, y por lo tanto también va a ser un código, ¿no? Y se denomina el código dual. Bueno, algunos ejemplos de códigos de grupo son los siguientes. El primer ejemplo, el ejemplo clásico, son los códigos cíclicos, ¿no? Recordemos que los códigos cíclicos en primera instancia se definieron como ideales en el álgebra de polinomios cociente kx módulo x a la n-1. Pero si uno toma el grupo cíclico G de orden n, ¿verdad? Uno puede ver entonces que esa álgebra es isomorfa a la álgebra de grupos KCN, donde CN es el grupo cíclico, como lo había dicho. Y entonces los ideales que antes se veían como los ideales, por ejemplo, C, que antes se veían como
como ideales en el álgebra de polinomios, cocientes que está definida arriba, se pueden ver ahora como ideales en el álgebra de grupo, ¿no? O sea, aquí el isomorfismo es simplemente mandar la identidad, por ejemplo, X a la identidad, no, perdón, la indeterminada X a la Y, por decir algo, al G a la Y, ¿no? Siendo G el generador del grupo cíclico CN. En 1990, un grupo de profesores de la Universidad de Mainz, bueno, no todos en este momento son profesores, algunos se fueron a la industria, pues probaron que el código famoso extendido de Golay es un código de grupo, ¿cierto? Para el grupo simétrico de orden 4. Más adelante, en el 2008, Burling y McLaughlin prueban lo mismo, pero para el grupo diedral 24, de 24, lo cual prueba que un código lineal, ¿cierto? Puede ser un código de grupo para diferentes grupos, ¿no? Cuando digo código lineal me estoy refiriendo a un subespacio del espacio n-dimensional, escala n, ¿no? A eso me refiero. Ok, es decir, estoy tratando de decir, cuando digo que un código lineal es un código de grupo, que de alguna manera yo puedo meter el código lineal en un ambiente de álgebra de grupo, ¿no? Es exactamente lo que estoy diciendo. Eso, en otras palabras, matemáticamente lo que quiere decir es que existe una biyección entre los elementos del grupo y la base canónica del espacio K la N. ¿Okay? Bien. Más adelante, en el 2012, pues McLaughlin prueba lo mismo para el código extendido resto cuadrático binario y lo demuestra para el diedral de orden de 48, ¿no? Esos son unos ejemplos de códigos de grupo, pero fácilmente pues también podemos ver que hay unos códigos lineales que no son códigos de grupo, y 3 ejemplos son los siguientes. Los primeros son los lambda costas-cíclicos, no sé cómo se dice en español, lambda, códigos costas-cíclicos lambda sería, ¿no? Estos, por definición, son los ideales en el álgebra cociente de polinomios kx módulo x a la n menos lambda, donde lambda es diferente de 1. Cuando lambda es igual a 1, estamos en los códigos cíclicos, ¿no? Vamos a ver que estos códigos no son códigos de grupo, y vamos a ver en qué otra estructura viven, ¿no? Lo mismo el código ternario, tetracode, de longitud 4, ¿verdad? Y el código ternario extendido de Golay. Estos 3 códigos no son códigos de grupo, y entonces, pues, 2 preguntas lógicas son: la primera, ¿por qué estos códigos no son códigos de grupo? Y la segunda, si ellos, pues, viven o son ideales en otra álgebra, no en un álgebra de grupo, sino en otra álgebra, ¿no? Esas son las 2 primeras preguntas que pues, nos surgen inmediatamente al ver esto. Entonces, para responder esas 2 preguntas, voy a definir algunos conceptos preliminares básicos. Bueno, ya había mencionado lo que es un código lineal, nuevamente lo retomamos. Un código lineal de longitud n sobre k no es más que un espacio vectorial, un subespacio vectorial de k a la n, ¿no? Vamos a definir o a recordar lo que es el grupo de las matrices monomiales, que no son más que aquellas que son digamos, tienen una parte permutacional y una parte diagonal, ¿no? Es decir, es el semiproducto directo de las matrices diagonales por las matrices de permutación. Y dado un código C, entonces vamos a definir el grupo automorfismo de ese código C como todas las matrices monomiales que dejan invariante al código. Eso es un subgrupo de las matrices monomiales y se llama el grupo de automorfismo. Y vamos a definir un grupo de automorfismos más pequeño, que es la parte permutacional, que se denomina el grupo de automorfismo permutacional, y pues simplemente son aquellas permutaciones que dejan invariante el código. Lógicamente, este es un subgrupo de las matrices monomiales. Y para lo que vamos a establecer más adelante, también voy a querer definir este epimorfismo, que consiste en sacarle a una matriz digamos, monomial n de la forma dp, donde d es la diagonal y p es la permutación, consiste en sacarle la permutación como una proyección hacia la parte permutacional.
Bien, entonces abordemos la primera pregunta, porque aquellos códigos pues, que había mencionado antes no son códigos de grupo. Esto también se puede reformular diciendo pues cuando un código lineal es un código de grupo, ¿cierto? Es lo mismo, ¿no? La respuesta pues la dio Bernal, del Río y Simón, Juan Jacobo Simón, en un paper de 2009, un paper muy interesante, muy bonito. Ellos prueban lo siguiente, y es que si C es un código lineal, ¿cierto? Y G es un grupo finito de orden N, entonces una condición necesaria y suficiente para que el código C lineal sea un código de grupo es que debe existir un subgrupo H' de la parte permutacional, es decir, un grupo de permutaciones, tal que el grupo G debe ser isomorfo a ese H' y H' debe actuar de forma regular sobre las coordenadas desde 1 hasta E, ¿no? Entonces, como una aplicación, supongamos que se hace el código de Golay que habíamos mencionado ternario. Entonces, en este caso, el grupo de automorfismos permutacional, ¿no? No va a contener un subgrupo H', de tal manera que H' actúe regularmente sobre las coordenadas. ¿Y esto por qué? Porque no es un grupo, no es un código de grupo, como lo habíamos dicho ya. Por lo tanto, el código de Golay ternario G12 no es un código de grupo. Bueno, eso también se ha podido deducir porque hay un teorema famoso, que, bueno, no famoso, sino conocido, y que establece que para que exista un código, bueno, primero hay que recordar que este código de Golay es autodual, ¿no? Entonces, para que exista un código autodual en un álgebra de grupo, necesariamente la característica debe ser impar, ¿ok? Debe ser par, y en este caso, pues como es ternario, pues no es par. Por lo tanto, pues de antemano ya sabíamos que el código de Golay no era un código de grupo, ¿no? Pero, pues aplicando el teorema de Bernal, Río y Simón también lo podemos verificar. Bien, veamos entonces la segunda pregunta. Entonces, ¿serán estos códigos que mencionamos ideales en alguna otra estructura de álgebra? No isomorfa KG, y la respuesta es que sí, y pues esta nueva estructura no son más que las álgebras de grupo torcida. Entonces pasamos a introducir lo que es una álgebra de grupo torcida y a responder la pregunta con más precisión. Bueno, estos resultados están recientemente probados en un paper que se publicó en 2021 en un trabajo conjunto con el profesor Wolfgang Willems. En concreto, pues una álgebra de grupo torcida K alfa G, ahora digo quién es alfa, es una K álgebra, ¿cierto? De la forma siguiente, o sea, como espacio vectorial, como K espacio vectorial es la misma álgebra de grupo, simplemente reemplazando G por G traza, ¿ya? O sea, como conjunto, como espacio vectorial son la misma cosa. Ahora, ¿por qué pongo G traza? Lo explicamos a continuación. Porque vamos a ver que K alfa G no es isomorfo a KG como K álgebra, y la razón es que la multiplicación está torcida, o sea, toda la parte aditiva y multiplicación por escalar es la misma, pero la multiplicación la torcemos, ¿no? ¿Y cómo la torcemos? La torcemos usando lo que se conoce como un 2 cociclo para un grupo G. Entonces, dado un grupo G, ¿verdad? Un 2 cociclo no es más que una función que a dos elementos del grupo le asigna un elemento en el cuerpo distinto de 0 y que debe cumplir esta propiedad que está aquí, que alfa xy z por alfa de xy es igual a alfa xy z, alfa y z. Al principio, esta propiedad es un poco extraña, ¿verdad? Pareciera caprichosa, pero si uno observa bien, esta propiedad lo que nos va a permitir, o se define así, de tal manera que el álgebra que resulte sea asociativa, ¿ya? Por eso que se define de esta manera. Bueno, los 2 cociclos tienen toda una teoría, pues la gente que trabaja en cohomología lo sabe, porque pues el conjunto de los 2 cociclos, ¿verdad? Con una operación que no es más que definir, una multiplicación que no es más que definir alfa, digamos, de GG, alfa, digamos, alfa por
digamos alfa como cociclo y un beta como cociclo. Alfa beta no es nada más como definir la multiplicación, ¿no? O sea, alfa de, digamos, alfa por beta calculado en XY no es más que alfa calculado en XY multiplicado por beta XY, ¿ok? Es muy sencillo. Entonces, con esa multiplicación, eso forma un grupo y hay un subgrupo de él que son los coboundary, y entonces cuando tú tomas ese grupo y lo partes, tomas el módulo con ese subgrupo de los coboundary, eso te va a dar el segundo grupo de cohomología y sobre eso hay todo un mundo, ¿no? Toda una teoría que de pronto todos o algunos de nosotros conocemos. Pero para los intereses nuestros no va a ser importante. Bien, entonces la multiplicación la torcemos de esta manera. O sea, G por H ya no es GH, estando GH en el grupo no, sino que le vamos a poner un escalar aquí adelante. Va a ser el escalar alfa GH, es decir, la imagen bajo de un cociclo alfa de G y H. ¿Ok? Entonces, eso pues es un álgebra, como lo había dicho, y los ideales, como es natural, en esta álgebra de grupo torcida no van a ser los códigos de grupo torcido. Bien, un primer resultado que se prueba es que, similarmente a como estableció McWilliams, el dual, ¿verdad?, bajo aquella forma lineal que definimos inicialmente, va a coincidir con el adjunto del aniquilador del código, donde el adjunto no va a ser más que, digamos, la imagen, por ejemplo, el adjunto de un elemento A va a ser la imagen bajo este anti-isomorfismo, ¿cierto? Que hace lo siguiente: a una suma formal AGG le asigna AG, alfa de G a G a la menos 1, G a la menos 1. Es similar al adjunto que se define para códigos de grupo, para los que trabajan en códigos de grupo, ¿no? Simplemente que le estamos agregando esta parte aquí, que es alfa G, G a la menos 1. Bueno, resulta que esto es un antisomorfismo de álgebra, y noten algo, que como el dual es la imagen, ¿verdad?, de un adjunto, digamos, de todo el aniquilador, y el adjunto, si ustedes están observando, el adjunto va hasta K alfa a la menos 1, siendo alfa a la menos 1 el inverso, el cociclo inverso de alfa, ¿no? Entonces estamos viendo que el dual se nos está saliendo de nuestro ambiente, ¿ok? Está cayendo en otro ambiente. Es decir, que entonces en general, el dual no necesariamente va a ser un ideal en el álgebra que yo tenía de grupo torcido original. ¿Por qué? Porque se me está pasando para el álgebra de grupo K alfa la G a la menos 1G. Bien. En ese mismo trabajo con Wheeler nosotros probamos que si E es un idempotente y C es generado por ese idempotente, entonces una condición suficiente y necesaria para que el código sea autodual es que el adjunto de E por E debe ser 0, deben ser ortogonales, y 1 menos el adjunto de E debe ser igual a E por 1 menos el adjunto de E. Este teorema es muy importante porque nos permite a nosotros de alguna manera construir códigos que son autoduales, nada más verificando quién es, o verificando o encontrando un idempotente que cumpla las condiciones que tiene B. Y en efecto eso es lo que hacemos para probar que los dos códigos, el segundo y el tercer código que les mencioné, el de Gola ternario y el otro, son códigos de grupo torcido. Bien. Para el primer caso, o sea, el de los códigos costa cíclicos, no tenemos que recurrir a lo idempotente porque es claro, ¿no? Es más que una generalización de lo que son los códigos de cíclico. Repaso aquí lo que es un código costa cíclico. Un código costa cíclico es un ideal en esta álgebra, ¿verdad? En esta álgebra en este álgebra cociente de polinomios. En este caso, como el módulo es x a la n menos lambda, entonces notamos que x a la n es equivalente con lambda, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes que la multiplicación de x a la y por x a la j ya está torcida, porque va a dar 1 por x a la y más j cuando y más j es menor que n, pero cuando y más j es mayor que n o igual a n, pues enseguida aparece este coeficiente que está aquí, ¿cierto? O sea, torcemos la multiplicación. O sea, hay mucha gente que hace códigos cotacíclicos en este ambiente,
y ya ellos, pues ahí están torciendo la multiplicación usual, ¿no? De polinomios. Entonces, si nosotros queremos ver que esto se puede introducir, estos ideales que vienen en esta álgebra de polinomios, se pueden introducir en un álgebra de grupo torcida, simplemente lo que hacemos es como hicimos con código código cíclico. Yo busco un código, un grupo G cíclico de orden n, ¿cierto? Defino un 2 cociclo, en este caso, ese 2 cociclo va a ser el cociclo alfa sigma, porque depende de lambda, perdón, y va a ser igual a 1 si I más J es menor que N, exactamente como lo que yo quería ya. ¿Sí lo ven? Lo que yo quiero, lo que sucedía ya. Y va a ser lambda si I más J es mayor o igual que N, menor que 2N menos 2. Entonces, con ese cociclo, uno puede probar que la función que manda G en a la indeterminada X es un isomorfismo de álgebra. Por lo tanto, pues, el álgebra de grupo torcida K alfa lambda G es isomorfa a la álgebra de polinomios, esta que también es torcida, ¿no? Simplemente que es de polinomio. Es decir, este es un caso más general. Por lo tanto, como habíamos afirmado, los códigos costacíclicos no son más que ideales en esta álgebra de grupos. Es decir, son códigos de grupos torcidos. Para el segundo ejemplo, que era el código de grupo, el código lineal tetracódigo, ¿no? ¿Verdad? Vemos nosotros que si yo defino el grupo B como el grupo 4 grupo de Klein, ¿cierto? Y K es el cuerpo ternario y Z es X por Y, B generado por X y Y. Entonces, esta tablita que está aquí, ¿verdad? Corresponde a un 2 cociclo, esta tablita que está aquí. Y haciendo las cuentas, si yo defino E por esta suma formal, o como esta suma formal, menos 1 barra, más X barra, más Y barra, uno hace la cuenta y encuentra que esto es un idempotente, y que es un idempotente que cumple la condición aquella que había dado antes, la condición B, esta de aquí. Por lo tanto, el código que yo tengo es un código, el ideal que yo tengo generado por E, ¿verdad? Que es un ideal principal, va a ser un código autoval. Haciendo la cuenta, pues vemos que los parámetros son 4, 2 y 3. Por lo tanto, el tetracódigo es un código de grupo torcido. Para el caso del código de Golay ternario, la cosa es un poco más complicada porque definir un cociclo, aquí yo no les dije cuál es el cociclo, pero el cociclo es fácil verlo. Miren, por ejemplo, alfa de X, no barra, sino alfa de X, X es menos 1. Alfa de Y, Z es 1, ¿no? Es 1 porque aquí es positivo, cuando es menos 1 cuando tiene un signo menos, ¿no? Recuerden que los cociclos van hasta el cuerpo sin el 0, y como tengo nada más 2 elementos, me quedaría 1 y menos 1, ¿no? Entonces les decía que para el caso ternario la cosa es más complicada porque encontrar un cociclo no es nada fácil, pero después de mucho trabajo y cuentas a mano, pues construimos un cociclo para el grupo alternante A4, que tiene 2 elementos, ¿verdad? Y el cociclo es este que está dado aquí. No es fácil porque tú tienes que cuadrar la tabla, pero la tabla debe satisfacer esta propiedad para todo X, Y, Z. Entonces, jugar con eso es bastante complicado, ¿ya? No es nada fácil. Lo que hicimos fue tratar primero de encontrar la estructura para uno y después rotarla y extenderla, ¿no? Eso fue lo que tratamos, pero no fue nada fácil. Pues después lo verificamos por el computador y en efecto satisface la condición de cociclo. Bien, entonces en esta estructura definimos E como esta suma formal, ¿cierto? Esta es una suma formal, y vemos también que esto es un idempotente y que cumple las condiciones B del teorema. Por lo tanto, el ideal principal que se genera a través de este idempotente pues va a ser un código autodual. Por lo tanto, como nada más existe un código autodual con estos parámetros, ¿cierto?
vamos a ver que ese código es el código de Golay ternario 12663. Bien, pues entonces aquí suena una pregunta y es, ¿será que yo puedo saber entonces cuándo un código lineal es un código de grupo torcido? Es decir, ¿existe un resultado similar al establecido por Bernal, Río y Simón? La respuesta es que sí, y es el teorema principal de este paper, y dice lo siguiente, y es que un código lineal C, dado un código lineal C y un grupo finito G, ¿verdad? Una condición suficiente y necesaria para que C sea un código de grupo torcido en una álgebra de grupo K alfa G, es que debe existir un subgrupo H, ¿verdad? Ya no H no en las matrices de permutación necesariamente, puede que sea más grande, H debe, de pronto está en el grupo de las matrices monomiales, ¿verdad? Entonces, y no en las permutacionales, entonces, pero es necesario que exista ese subgrupo H en las matrices monomiales, de tal manera que la parte permutacional de él sea isomorfa a G y actúe de forma regular sobre las coordenadas, pero que además las únicas matrices diagonales que existan en H sean las que son múltiplos de un escalar, que se denominan matrices escalares. Bien, entonces como un ejemplo tenemos que en el caso del grupo, del código de Golay, pues como es un código de grupo, ya lo verificamos como con la construcción, ¿verdad? Aquí en esta construcción que tuvimos, aquí pues verificamos que es un código de grupo, pero con el teorema nuevamente lo garantizamos y pues debe existir entonces un subgrupo de las matrices monomiales, de tal manera que su parte permutacional sea isomorfa a 4 y actúe de forma regular sobre las coordenadas de 1 hasta 2 en este caso. Bien, bueno, aquí yo, o sea, en realidad no he encontrado ese grupo, no me he puesto a buscarlo, ¿no? Pero debe existir por el teorema, pero no me he puesto a buscarlo. Bien, porque nosotros lo que hicimos fue la construcción, pero de que existe, ¿no? Bueno, después les comento un poquito más al respecto si hay preguntas o cosas así. Bueno, la primera implicación es fácil, pero la recíproca B implica es complicada porque hay que construir el cociclo bajo estas hipótesis, es un poquito complicado, un poquito no, bastante complicado, pero nos vamos a ocupar por eso nada más de la primera implicación, que A implica B. Bien, entonces en este caso voy a definir un grupo, bueno, primero defino el producto escalar, ¿cómo se llama? El producto cartesiano de K asterisco sin el cero, ¿no? K sin el cero por G, lo llamo G alfa. Vamos a ver que nosotros podemos dar eso una estructura de grupo, donde alfa G por mu H es alfa GH, lambda U por GH, ¿cierto? Eso es un grupo. Y ese grupo nos permite una adición monomial sobre el álgebra de grupo torcida de la siguiente manera. Alfa G actuando sobre esta suma formal no va a ser, la vamos a definir como esto, ¿no? Va a ser alfa CI, alfa GI por G, raya GI. En realidad, pues yo quise hacer esto así queriendo hacerlo más fácil, pero eso es como si yo multiplicara esta suma formal por la suma formal alfa lambda G. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Bien, introduciendo una permutación sigma G asociada a este G, que no es más que sigma de G calculado en igual a J, así solamente GI por G es igual a GJ, ¿verdad? Yo puedo reescribir esta suma formal de esta manera. O sea, la reescribo, en vez de tener GI por G, lo que tengo es un GI, reescribiendo, ¿no? Y entonces estas dos cosas que me quedan en azul, que es la parte escalar, alfa y azul, la uso para definir lo siguiente, y es para definir el grupo HG alfa, que va a ser el grupo que me está pidiendo el teorema, ¿verdad? Y va a ser no va a tener solamente la parte escalar, sino que le voy a poner también una parte permutacional. La parte escalar va a ser la matriz diagonal formada por los elementos que están en azules
y la parte permutacional va a ser la matriz, la permutación sigma G, ¿ok? Entonces, este conjunto va a ser un grupo, este conjunto se define para todo alfa G en ese grupo G alfa, y vamos a ver nosotros que la parte permutacional, es decir, el conjunto o el grupo de todos los sigma G, G recorriendo todo G, eso se puede probar, actúa regularmente sobre las coordenadas de 1 hasta n, ¿ok? Y además, la función esta que tengo yo aquí, que va de G hasta el simétrico, que asigna G, a cada G le asigna sigma de G, es un monomorfismo de grupo. Por lo tanto, ¿verdad? Yo voy a tener que sigma G, phi de G va a ser isomorfo a G, pero eso no es más que pi de H, entonces pi de H va a ser isomorfo a G, como queríamos, ¿no? Como queríamos en el teorema. Además, uno puede probar que este grupo HG es un subgrupo del grupo de automorfismo, es decir, está contenido en el grupo de automorfismo. Y eso es fácil de observar porque cuando yo multiplico un elemento que esté aquí en el código, como es un ideal, ¿verdad? Entonces multiplicar por esto se absorbe, ¿no? Porque es un ideal. O sea, es como si yo estuviera multiplicando esta suma formal por el elemento lambda G, ¿no? No miramos lambda G como una pareja ordenada, miremoslo como una suma formal. La suma formal lambda G nada más. Entonces, lambda G es un elemento del álgebra grande. Cuando lo multiplique por un elemento aquí, como es un ideal, pues eso nuevamente cae en el grupo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que lambda G es un elemento del grupo automorfismo. Para verlo como un automorfismo lo tengo que escribir como matrices, ¿no? Cuando lo escribo como la matriz lambda, que está en azul, la partecita esta, las dos partecitas en azul más o acompañada con la parte sigma G, pues se ve mejor, ¿no? ¿Ok? Bien. Disculpen que me dejé el celular encendido, dejé mi celular encendido. Bien, entonces, pues eso sería la parte 1, la parte 2 de la sesión 1 y la sesión 2. Finalmente, pues como trabajo reciente, pues, les quería contar que resulta que todo esto se puede extender. Cuando uno estudia el grupo automorfismo, ¿verdad? Lo primero que uno ve es el grupo permutacional, ¿no? Y pues ese es el caso binario, digamos, ¿verdad? Después, si el cuerpo crece un poquito y se vuelve, digamos, F3 o F5, pues pasamos a las matrices monomiales, ¿no? Y vemos el grupo, tenemos el grupo automorfismo monomial. Pero nosotros todavía podemos crecer un poco más, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ya tenemos cualquier FQ y considerar entonces el grupo que se llama el grupo semilineal, ¿no? O sea, que son las isometrías semilineales, ¿verdad? Que dejan invariante al código, ¿no? Entonces, es lógico que cuando uno va creciendo, ¿verdad? O sea, cuando introdujo el parámetro alfa, cuando estaba nada más con G, pues tenía la parte permutacional. Cuando tengo alfa, pues tengo las monomiales. Cuando introdujo este parámetro que tengo aquí como teta, ¿y teta qué va a hacer? Teta va a ser va a ser un homomorfismo que va a ir del grupo, ¿verdad? Hasta los automorfismos del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, teta de G, si G es un elemento del grupo, teta de G va a ser un automorfismo del cuerpo. Entonces, teta de G yo lo puedo calcular en un elemento del cuerpo y me va a dar otro elemento del cuerpo. Entonces, la multiplicación, yo ahora no solamente la puedo torcer con el cociclo, sino que la puedo sesgar, ¿verdad? La puedo sesgar con este automorfismo. Y estoy en un ambiente más general. También se pudiera hacer nada más una parte, no más general, sino una teoría dual. En vez de estudiar Skew Twisted Group Code, podríamos nada más estudiar Skew Group Code, ¿no? Entonces, sería hacer una teoría dual a la teoría de los códigos de grupos torcidos, ¿no? Y sería la teoría de códigos de grupos sesgados. Pero nosotros en este momento estamos trabajando, pues vamos un poquito avanzados en generalizar esto a códigos skew, códigos sesgados, torcidos de grupos. Esa sería en español la palabra correcta, ¿no? Bien, lógicamente las condiciones para que un código lineal sea un código de grupo sesgado o torcido de grupo
van a estar ya no en el grupo de las matrices monomiales, sino en el grupo de las isometrías semilineales. Otro trabajo futuro, pues no tan futuro porque ya lo hemos abordado, es desarrollar, hacer criptografía de clave pública basado tanto en álgebras de grupo torcida, pero también en álgebras de grupo sesgadas usando el grupo diedral. Entonces, pues, hemos escrito 2 artículos en esta teoría, recientes, todavía no están publicados, pero bueno, la idea es esa. Y en esta parte también hay muchas cosas por hacer en la parte primera de lo que son los códigos de grupo torcidos sesgados. Bueno, eso es todo. Gracias.